vamos a empezar a ver un librito no porque sea menospreciado, no, sino porque es pequeño. ¿Cuál librito es? ¿Cuál profeta es más bien el que vamos a estudiar? Abdías. ¿Saben cuánto se demora uno leyendo el libro de Abdías? 6 minutos, 5:58 realmente. Hoy vamos a iniciar a hacer en una sola predicación el libro de Abdías. Es el libro más corto que hay en la Biblia, un solo capítulo en el Antiguo Testamento, un solo capítulo con 21 versículos, uno solo. Y Abdías, él tiene un pecado, que es un pecado que lleva a la autosuficiencia, a la autojustificación. Es un pecado que ha destruido personas, familias, y hoy vamos a ver cómo destruye pueblos enteros por lo que genera en ellos. Vamos a hablar con Abdías, un hombre, un profeta del cual solamente se conoce su nombre, Abdías, que traduce adorador de Jehová. Cuando uno mira en las concordancias en la Biblia hay 13 Abdías, pero no podemos decir que el Abdías que escribió el libro profético sea este o el otro y en qué tiempo. No tenemos manera de determinarlo. Pero lo más importante es esa denuncia que hace de este pecado. Lo más importante es lo que él tiene al interior de este pequeño libro, el gran contenido que este pequeño libro tiene. Mire, este libro cuenta lo que sucedió entre Jacob y Esaú, su hermano. Ese fue un conflicto que nació desde el vientre mismo de la madre. Cuando ellos estaban en el vientre de la madre empezaron esa disputa, y fue una disputa que siguió adelante cuando ellos crecían, y se fue fomentando por una serie de cosas, cómo fue cómo fueron vendidos los derechos a la herencia, cómo fue robada la bendición a la cual tenía derecho el primogénito. De qué manera Esaú juró que cuando sus padres murieran, él se iba a vengar de Jacob. Cómo Jacob, por recomendación de su madre, huyó a la tierra de Labán y allá también fue engañado de la manera que él engañó. Y un día con su hermano ellos se encuentran, pero cuando ustedes lean Génesis capítulo 32 se van a dar cuenta que al final ellos sí hablaron. Esaú recibió presentes de parte de Jacob, pero Jacob en todo momento tuvo temor que Esaú fuera a cobrar venganza con él. Partió a su gente como para 2 campamentos, de tal forma que si atacaba a uno, no atacara al otro. Y se abrazaron, claro que sí, pero en lugar de caminar juntos por un tiempecito, de hablar las cosas que entre hermanos que tienen una herida profunda en el corazón, tiempecito que es indispensable para sanar esas heridas, cada uno se fue para su lado. Cada uno se fue para su lado, y Esaú se fue para su ciudad Seir, y Jacob se fue y fundó Sucot, y no se volvieron a ver nunca más. Entre los pueblos quedó el rencor, entre los pueblos quedó el odio, y ese odio es lo que aquí vamos a ver plasmado en este libro. Eso es lo que nosotros vamos a ver en el libro de Abdías. Por eso este mensaje lo titulé El orgullo y la traición llevan a la destrucción. Y es un libro dedicado a Edom. Yo les he dicho siempre que los otros profetas, los menores que hemos visto, le predicaban a Israel, le predicaban al pueblo de Dios, tanto en el norte como en el sur, pero en este caso va dedicado a Edom. Vamos entonces
a mirar en 3 partes. Vamos a ver esos 21 versículos y vamos a mirar cómo ese orgullo y esa traición que partieron de Edom llevan a este pueblo a la destrucción. Por eso les dije yo que eran los peligros del pecado del orgullo, que destruyen personas, familias y sociedades, porque es increíble cómo el rencor se va dando de persona en persona y muchas veces se hereda de los padres a los hijos, a los nietos y a todas las generaciones. Eso es supremamente dañino y es lo que vamos a ver. Dice así versículos 1 al 9 y vamos a ver cómo el orgullo precede a la caída. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Ya sabemos entonces quién es Edom. Edom aquí significa Efraín, el pueblo de Efraín. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? No hurtarían lo que les bastase. Si entraran a ti vendimiadores, no dejarían algún rebusco. Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Miren, mis amados, cuando uno lee esto, una cantidad de nombres se vienen aquí y uno dice, y uno quisiera como tener un diccionario bíblico y empezar, Edom, Temán, ¿qué es todo esto? A medida que uno se va adentrando en la historia bíblica, a medida que uno poco a poco va leyendo, viene el entendimiento de todas estas historias. La historia que yo les conté al inicio de cómo estos 2 hermanos pasaron, su rencor, todo ese odio que se generó entre ellos, sobre todo por parte de Esaú, cómo se lo pasaron al pueblo. En este momento, con esas mismas palabras no se evidencian, pero eso es lo que hay al interior de este libro. Por eso a veces se dificulta la comprensión de los libros proféticos, porque en pocos versículos tienen un contenido histórico tremendo. Por ejemplo, aquí casi que podríamos hablar de 20 capítulos de Génesis donde está toda esta historia. Pero muy bien, ¿qué es lo que vemos? Que es el orgullo el que engaña y el que destruye. Miren, Edom era supremamente orgulloso, era muy orgulloso, y eso hacía que ellos tuvieran una soberbia, una prepotencia, una autosuficiencia. ¿Y en qué fundamentaban ese orgullo? Miren, ellos tenían una ubicación geográfica que era privilegiada. Estaban en lo alto de una montaña. Ellos, se calcula que eran 2000 pies de altura los que tenían desde el valle hasta la cima de Petra, que era donde ellos tenían
su ciudad. Y eran unas subidas impresionantes donde un ejército no podía escalar. Entonces, para ellos era fácil defenderse. Entonces, creían que nadie los iba a tocar, estaban altos, podían ver a aquellos que se acercaban con la intención de hacerles daño. En este tiempo pues no funciona, porque en este tiempo atacan por el aire, con drones, todo eso, pero recordemos que estamos en las épocas del Antiguo Testamento, antes de Cristo. Muy bien, ellos vivían en lo que se conoce como las hendiduras de la peña, entonces era una verdadera fortaleza. Por eso el Señor dice, te haré pequeño. Ellos no eran un país grande en extensión, pero eran grandes en la fortaleza que tenían para defenderse. No es porque sus ejércitos fueran los más valientes, sino porque con menos gente podían ellos defenderse. Por eso dice que aunque se remonten alto, como las águilas, de allá el Señor los va a derribar, aunque lleguen hasta las estrellas. Mire cómo usa esas hipérboles y esas cosas. ¿Quién va a llegar hasta las estrellas? Nadie. Pero así llegaran, hasta donde llegaran, el Señor los iba a bajar. ¿Qué le pasaba a Edom? Edom era engañado por el orgullo que había en su corazón, y eso lo llevaba a actuar con una soberbia impresionante. Y la soberbia es la peor consejera, y es cuando se escucha a la soberbia, y la soberbia nace en el corazón del ser humano. Recordemos que engañoso es el corazón del hombre. El orgulloso se cree sus mismas cosas y se vuelve soberbio, autosuficiente y prepotente. Y miren, no necesariamente el soberbio es el rico. Les cuento que la gente más soberbia de la que he conocido son los más pobres. No todos, ojo, no todos, sino que cuando me he enfrentado a personas que son orgullosas y muy soberbias, detrás de ellos, de esas personas, he encontrado grandes necesidades en muchos aspectos, espirituales por supuesto. Un soberbio lo primero que tiene es un vacío espiritual tremendo, pero también relacional y también económico. Así que de la pobreza que estoy hablando no es de cuánto tienes en el banco, en el bolsillo, sino realmente qué es lo que constituye tu riqueza. Y eso es de lo que están hablando. Miren, este orgullo, era necesario que este orgullo lo quebrara Dios a través del mensaje del profeta. Por eso dice que lo va a hacer pequeño. Es decir, tú que te sientes tan sobrado, vas a ver lo que te va a pasar. El orgullo entonces va mucho más allá de las posesiones materiales, y eso le pasaba a este pueblo. Y el Señor le dice que la destrucción para ellos será total, y será una destrucción fundamentada en una traición. Ahora, ¿quién va a traicionar? No Dios, no, porque ellos con Dios nada tienen que ver. Ese es un pueblo idólatra. Edom no hace parte del pueblo de Dios. Edom es un enemigo del pueblo de Dios. Y eso ha sido así. Mire, lo que hace aquí el Señor es utilizar a través del profeta un tono irónico, y le dice que a ellos les va a ir peor de lo que les va a los que son robados por ladrones, o a lo que queda de una cosecha cuando pasan los vendimiadores. Cuando un ladrón entra a una casa, un ladrón se lleva lo que le sirve. Un ladrón no se lleva todo, no, él busca lo que realmente es útil para él, tiene algún valor para él. Y los vendimiadores también dejan un poquito, porque la ley obliga a que dejen un poquito para la gente pobre, para que puedan recogerlo. Entonces lo que les dice es, ustedes ven lo que le pasa a los ladrones, lo que queda después que algo es saqueado, y ven lo que queda después que algo es vendimiado. Entonces así
mucho peor que eso inclusive van a quedar ustedes, porque ustedes van a ser acabados del todo. ¿Y quién los va a acabar? Sus viejos aliados. Vean, los aliados de Edom eran los moabitas, amonitas y los beduinos. Ellos se unieron todos para destruir al pueblo de Israel. Esos eran sus amigos, en esos eran los que ellos confiaban, con ellos hicieron el pacto, y precisamente esos amigotes, esos con los que hicieron el pacto para destruir, fueron los encargados de acabar con el pueblo. Esas alianzas estratégicas que hicieron para el mal se voltearon contra ellos, y eso ha pasado en todo. Si nosotros miramos todo lo que es la historia, la geopolítica del mundo, ha sido impregnada por ese tipo de cosas. Esas alianzas estratégicas que hoy prometen una cantidad de, digamos, de buenos resultados, después vienen en contra de los mismos pueblos, y eso pasó con Edom. Todo se lo acabaron. Ahora vamos a ver, ahí está la parte del orgullo y cómo Dios lo va a combatir, pero vamos a ver la traición que Dios no olvida. ¿En qué consistió esa traición? Versículos 10 al 14. Mire, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Y aquí empieza a detallar en qué consistió la injuria a su hermano Jacob. Mire, el día que estando tú delante llevaban extraños cautivo a su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Entonces miren, todos estos no debiste que Dios recuerda. Miren, cuando Jerusalén fue destruida, ¿qué hicieron los edomitas? Recordemos, ¿quién es Jerusalén? Jacob. ¿Quiénes son los edomitas? Edom, Esaú. Volvemos al problema de esos dos hermanos desde el principio, Jacob y Esaú. Cuando Jerusalén, entendamos por Jerusalén Israel, cuando está completo, los edomitas permanecieron al margen de esa tragedia, como si no fuera con ellos. Los están destruyendo y como, eso no es conmigo, yo me quedo aquí a un ladito. Miren, en otra ocasión que está narrada en Números capítulo 20, desde el versículo 2, ellos no permitieron a Israel pasar por sus territorios. Y miren, ellos le decían, le pagamos, nosotros nada más pasamos por el camino principal, no le vamos a tocar las fuentes de agua, no le vamos a tocar su ganado, solo déjenos pasar. Pues no. Y si pasan, van a tener guerra con nosotros. Recuerden que cuando iban pasando por el desierto, no era un ejército armado el que pasaba. No, era un pueblo que estaba buscando llegar a la tierra prometida. En cambio los edomitas estaban armados. Exacto. Cuando Nabucodonosor se tomó a Jerusalén en el 586 antes de Jesucristo, Edom participó en ese saqueo. Nabucodonosor saqueó y ellos llegaron a acabar con lo poquito que quedaba. Vea, con razón cuando uno lee el Salmo 137:7, escucha un lamento muy grande del pueblo, donde dice, oh Jehová,
recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Ellos invadidos por un gran ejército y los otros diciendo, acaben, acaben con todo lo que queda, haciendo leña del árbol caído. Eso fue lo que hicieron. Entonces, aquí yo resumo esos no debió haber hecho Edom. ¿Qué no debió haber hecho? No debió quedarse mirando a su hermano en desgracia. Es decir, como con un placer, con una alegría, porque al otro le va mal. ¿Y cuántas veces, mis amados, no hemos visto que eso se anida en el corazón de las personas? Que le va mal a alguien y por dentro como un fresquito. Ay, ahora estás pagando lo que me hiciste. Como qué tan bueno que sufras por aquello que hiciste. Entonces ellos se jactaron, ellos se sintieron gozosos por la ruina de los hijos de Judá. Un pueblo abatido y los otros, dice, mirando a su hermano. Recuerden, Jacob, Esaú. Es decir, el pecado no es solo hacer cosas, sino que la indiferencia es un pecado muy grande. Y ver cómo le hacen daño a un hermano y no hacer nada por detenerlo también. Ahora apliquemos esto a todo, porque es que no es solamente entre esos dos hermanos. ¿Cuántos hermanos de sangre se destruyen el uno al otro por la indiferencia? No, es que yo no le perdono. No, cuando pequeño que me hacía tal cosa, y se van llenando de motivos. Y se destruyen las familias. No debió alegrarse de su hermano en el día de su ruina, no sentir alegría porque este hermano estaba en problemas. Eso no se hace. Es decir, ver que a un miembro de la familia le va mal y eso da regocijo, no debía hacerse. Y era tanta la alegría que sentían que mire, que primero le dice que no debiste estar simplemente ahí mirando y no debiste alegrarte por lo que a él le estaba pasando. Mire Proverbios 24:17 como dice, cuando cayere tu enemigo no te regocijes y cuando tropezare no se alegre tu corazón. Si esto es con el enemigo, ¿qué será con el hermano? Hermano de sangre, hermano de fe, personas de una misma comunidad. No alegrarse por eso. No debió hablar más en el día de la angustia del hermano. ¿Qué dijo? No sabemos, pero nosotros sí podemos hacer memoria de lo que decimos cuando sabemos que alguien ha caído. A eso le pasa, por esto, por aquello. Y nos gozamos por lo que pasa. No debió echar mano de los bienes de su hermano en el día de su ruina. Lo esclavizan y él va y roba lo último que queda y saquea absolutamente todo. Muere una persona o lo que sea y van como buitres a ver detrás, a ver qué queda. Mire, poquito le dejaron los invasores, pero nada quedó cuando el hermano llegó a saquear. En el día de su angustia no debió perseguir y aniquilar a los fugitivos. En esas hendiduras de las peñas, cuando los sobrevivientes del sitio, del saqueo que le hicieron a Jerusalén, cuando huían, entre las peñas salían ellos y los mataban. Y no contentos con eso, entregaban a los poquitos sobrevivientes que quedaban. Es decir, le hacían o lo mataban o denunciaban dónde estaba, con quién estaba para que lo hicieran preso. Entonces, por estas razones sociales y morales es que Dios les dice que esa traición no será olvidada. Pero no solo no será olvidada, sino que recibirá castigo. ¿Y cuál es el castigo que recibe? Ahí está en el versículo 10. Una confusión, es decir, le cubrirá vergüenza
y la destrucción será cortado para siempre. Pero miren, siempre que el Señor anuncia un juicio, siempre hay una parte de restauración, solo al final. Pero miren, yo les dije que esta profecía es para Edom. Entonces, a Edom le habla de lo que es la retribución. Y al final, a partir del versículo 19, le habla ya a Israel de lo que es el remanente que va a quedar, porque de Edom no quedó nada, ni como ciudad ni la gente. Dios cumplió con acabar ese pueblo, pero del todo. Vamos a leer en esos versículos para quién es la retribución, que ya sabemos que es para Edom, y para quién la restauración. Vamos a leer desde el versículo 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Ay, Dios santo. Y miren, no es solo para Edom, es para todas las naciones y es para todos nosotros. Miren, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. ¿Cuándo una estopa le gana al fuego? Nunca, nunca. Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Dios restaurará a su pueblo y traerá justicia. La estopa no puede ganar al fuego, es lo que está diciendo. Si bien esto es para Edom, Edom le hizo daño a Israel, y lo que le está diciendo el Señor es: tranquilos, que ustedes de todas formas van a tener un remanente por siempre. Nosotros sabemos, eso se ve en Israel. Por muchos años no tuvieron tierra. Desde 1948 la tienen. Y aún siendo pecadores, tienen la promesa del Señor. Nosotros debemos ser cautelosos y respetuosos con eso. Ellos no honran al Señor, pero el Señor sí honra sus promesas. Lecciones del castigo de Edom, lecciones que podemos recibir de este libro. Nadie que pretenda dañar al pueblo de Dios saldrá bien librado. Se cosecha lo que se siembra. Nadie. Uno a primera vista puede decir: ay, dañaron una iglesia, hirieron a un pastor y dispersaron a las ovejas. Pero finalmente, todo ese daño que se hace al pueblo de Dios será revertido en contra de quien lo hace. ¿Qué fue lo que sembró Edom? Traición. Y para eso acudió a aliados. ¿Y qué hicieron? ¿Qué recibió Edom? Traición también de los mismos aliados con los cuales se unió para hacer daño. Edom robó y saqueó al pueblo de Dios, lo mismo que le hicieron a ellos, fueron barridos por completo. Edom actuó con mucha violencia, con prepotencia y sobradez en contra de los hijos de Dios.
y con la misma violencia y con la misma prepotencia y las mismas trampas fue tratado este pueblo hasta que acabaron con él. Edom quería que los judíos, que el pueblo fuera aniquilado por completo. Y muy pronto Babilonia misma destruyó a Edom. Entonces, de todas estas enseñanzas nosotros debemos sacar conclusiones para nuestra vida, conclusiones que no debemos simplemente dejarlas como un mensaje ahí. Miren, estar del lado de Dios, de su voluntad, nos trae esperanza de un día mejor, aún en medio de situaciones que son complejas. Y esto no es un mensaje de positivismo ni de prosperidad, no, es realidad, es realidad. Miren, aunque a veces nos parece que Dios está como ausente, nosotros debemos tener bien claro que los hilos de la historia están en las manos de Dios y que Él es soberano para esa historia. Lo que pasa es que en la historia tanto de la salvación como la historia, que es lo que vemos en la Biblia, en todo lo que es la historia, esto es algo lineal, es decir, esto empieza aquí y termina allá. A veces nosotros la vemos como un ciclo, como de esta forma, y no, de esa manera lo tenemos que mirar, cómo el Señor finalmente cumple sus promesas y cómo Él, sin parar, continúa hacia el final. Entonces, cuando nosotros decimos Cristo viene, no es una historia de evangélicos locos y de viejitos o viejitas que hablan cosas por asustar a los jóvenes. No, es que Cristo viene y es una realidad. Y cuando Él venga, si no estamos preparados, aquí nos quedamos o se quedan los que no estén preparados. 2000 años anunciando la segunda venida de Cristo y todavía hay oídos cerrados, oídos de orgullosos, prepotentes porque tienen un título o porque tienen cualquier otra cosa o no tienen nada. Y el resentimiento y el dolor hace que se cierren a la verdad de la palabra del Señor. Porque es que, como les dije ahora, el orgullo no es por lo que se tiene, es muchas veces por lo que no se tiene. Y los corazones se llenan de rabia. Y su propia prepotencia y su propio dolor y amargura se vuelven su consejero fatal que los lleva a la destrucción. Mire, ¿qué es lo que te hace orgulloso? Y es una pregunta que todos debemos respondernos, porque todos tenemos alguna fuente de orgullo y podemos tener muchas manifestaciones de orgullo. Inclusive Dios se puede convertir en mi fuente de orgullo. Pero ¿saben algo? No es yo sentirme orgullosa de haber sido encontrada por Dios, sino agradecida y humilde al poner por obra lo que de Él cada día yo aprendo. El orgulloso habla de Dios como con esa acumulación de conocimientos, títulos, años en el Evangelio, todo ese tipo de cosas. El humilde vive según la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros debemos mirar. No es hablar, sino vivir. Muéstrame tu vida, allá en lo privado, no aquí dentro de la iglesia. Aquí todos somos lo más de queridos. Allá, en el trabajo, en el estudio, en tu intimidad, muéstrame tu vida, la manera, cómo vives, y yo te mostraré el Dios en el que crees, la magnitud del Dios en el que crees. Miren, el orgullo
es el principal obstáculo entre Dios y el propósito que Él tiene para nosotros. Es el orgullo, es el hacerle caso al corazón engañoso. El orgullo es el que dice que todo lo mereces y el resto se tiene que plegar a tus necesidades, a tus deseos, a las cosas como tú quieres que sean. Y no siempre es así. El orgulloso dice: la vida es injusta conmigo, por no decir Dios es injusto conmigo. Porque el orgulloso se cierra a lo que es Dios realmente, a lo que Él nos quiere comunicar, y quiere hacer a Dios a imagen de sus necesidades, a imagen de todo lo que piensa, de todo lo que siente, de todo lo que necesita. Y ese no es Dios, ese no es el Dios revelado en la Biblia. Entonces, miren mis amados, todo lo que contiene este libro, todo lo que hay detrás de la palabra Edom e Israel, toda una historia de conflictos y conflictos mal resueltos. Ahora de aquí nos debiéramos de salir con un desafío muy grande. ¿Qué conflicto tengo que no he solucionado? Y que no solo me daña el pasado, sino que me daña el presente y el futuro. A veces circunstancias tan adversas que van llenando nuestro corazón de dolor, porque no siempre la gente es justa con nosotros, ni siquiera nuestros padres, no siempre justos con nosotros, padres biológicos, adoptivos o quienes sean. Pero si ya me dañaron en un pasado, ¿qué es lo que Dios me pide? Perdona para que tengas un futuro conforme a mi propósito para ti. Pero el orgulloso no perdona. El orgulloso exige que le vengan a pedir perdón a él, porque es víctima de las circunstancias y de las personas. El humilde se pega del Señor y le dice: dame fuerza. Dame, Señor, misericordia para perdonar aquello que no entiendo y que me ha dañado. Eso es lo que hace el humilde. Las fuerzas no están en él, las fuerzas están en Dios. Eso es lo que hace. A estos dos hermanos les faltó toda la decisión. Muy bonito el encuentro, capítulo 32 de Génesis, pero no concluyeron. Y los pueblos se fueron convencidos que eran enemigos, y como enemigos vivieron el resto de sus vidas, involucrados en una guerra que no les pertenecía. Simplemente porque este me dijo, porque el otro me dijo, porque el otro hizo y el otro dejó de hacer. Y mire todo lo que esto conlleva. Un conflicto no resuelto por dos personas, y significó la destrucción de Edom completo, pero el gran sufrimiento del pueblo de Israel, esclavizado y acabado por sus propios hermanos. Vamos a cerrar los ojitos si pueden y a reflexionar en esta que puede ser la historia de muchos de nosotros en muchos aspectos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la manera como nos enseñas. Gracias, Señor, por esa manera como abres los labios de tu profeta Abdías para que traiga este mensaje de juicio para un pueblo orgulloso, traicionero y prepotente. Padre, gracias, porque es el mensaje para todos y cada uno de nosotros en esos brotes de orgullo, de traiciones, de prepotencias, Señor, que a veces guían nuestra vida. Ayúdanos primero a identificarlas, a no ser las víctimas de todo y de todos, sino a sentirnos como lo que somos, tus hijos, unos hijos que en medio de
injusticias, dolor y angustia, siempre buscan a su Padre bueno, a su Padre amado, para encontrar en Él el descanso necesario. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en el que ha dado todo para que seamos salvos. Vamos a dejar de lado el rencor que destruye y vamos a recibir el amor que transforma, el amor que salva, el amor que restaura y nos anima. El amor de Dios en nuestras vidas a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Que pensemos siempre en la esperanza de la gloriosa resurrección. Padre, gracias infinitas te damos por este mensaje. Que no se vuelva parte del paisaje evangélico, de un sermón más, sino de una enseñanza que se quede con algunas palabras, Señor, grabaditas en nuestra mente y corazón. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.